Dios bendiga rica y abundantemente. Hoy tenemos muchas cositas para hacer, pero vamos a redimir bien el tiempo. Pero antes de comenzar todas cosas que tengo a la expectativa, hay dos cosas que quiero hacer. ¿Quién me repite los textos? Eso no me puede quedar. Margaret, necesito un micrófono. ¿O ven, Margaret? Corre, que hoy hay que redimir el tiempo. Oh, cuánto amo yo tu ley. No, pero tú léelo con calma, yo soy la que tengo prisa. Okay. El Salmo 119, 97 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Salmo 19, versículo 127 dice así: Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro refinado. Jeremías 23, versículo 29 dice así: No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Otro más. Otro más. Okay. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro refinado. Salmo 119, 127. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. ¿Quién más lo quiere leer? Pasa. Dele esa. Gracias. Hay un refrán que dice: vísteme despacio, que tengo prisa. Tengo que inhalar y exhalar. Sí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro refinado. Salmo 119, 127. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Amén. La semana pasada, no voy a dar repaso, después le explico por qué. La semana pasada ya yo estaba preparando lo que va a ocurrir, lo que vamos a hacer hoy. Y cuando ustedes me vean riendo, es que no es que me estoy acordando de mis maldades, es que algo está ocurriendo. Y Emanuel terminó el devocional intercediendo por los misioneros y las personas en estas islitas donde está todo destruido. Lo que él no sabía era que para esta semana yo quería traer cómo la Biblia impacta en el cambio de las personas y los lleva a misiones. Por eso mientras él hablaba, yo me sonreía. Aunque siempre yo estoy haciendo maldades, eso es aparte. Y me reí porque yo decía: Dios sabe las cosas. Así que hoy, Nitza Viader se va a sentar otra vez. Y ustedes, como buenos compañeros, van a escuchar sin hacer preguntas. Yo creo que aquí hay un liderato que hay que ir desarrollando. Yo creo que hay que exponerlos. Y yo sé que fue en oración. Yo tenía 3 misioneros, 3 gente que cambiaron el mundo. Era John Huss, que a mí me fascina la historia de John Huss, Wesley y Lutero. ¿Saben qué? Cuando me senté, me cambiaron los 3. Me cambiaron los 3 misioneros. Así que hoy vamos a tener personas aquí. Recuerden, yo soy, y me paro todos los martes hecha un cascabel. Así que nosotros vamos a cooperar con las personas. Si ellos le hacen preguntas, yo hice como hizo Jesucristo, como hizo el Espíritu Santo. Ahí lo tienes, escoge tu estilo. Yo no puse y no impuse de ese estilo porque cada cual tiene su propia personalidad. Y si Dios respeta la mía, pues yo tengo que respetar la de ustedes. ¿Ok? Pero antes de eso, yo creo que debemos orar. ¿Tú quieres decir algo, Ángel? Haz al pastor. Vamos a orar por ellos. Vamos a interceder. No solamente por ellos. No hay avivamiento si no hay una visión clara de la palabra.
Si la palabra no es sembrada, no hay forma de que haya avivamiento. Y yo, mientras hacía todo esto, entendí algo. Aquí ya comenzó el avivamiento. Porque aquí hay hambre y sed de estudiar la palabra. Y eso es avivamiento. Señor, aquí estamos, cumpliendo tu propósito. Contra viento, contra marea, llegamos aquí. Tú sigues siendo Dios. Gracias, oh Dios, por las personas que tú escogiste para esta noche. Yo te pido una unción fresca sobre ellos, Padre amado. Que todo pensamiento sea alineado a tu pensamiento para que ellos puedan traer lo que el pueblo hoy necesita. Pero, oh Dios, abre nuestros corazones, que estemos dispuestos a escuchar lo que tú nos quieres decir. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos para comenzar a Palacio Junior. Pues primero que nada le quiero dar las buenas noches y que Dios los bendiga a ustedes. Voy a esperar que suba el PowerPoint. Hoy yo les voy a estar hablando a ustedes sobre la vida de Jorge Müller. Fue un alemán que nació en el 1805, que fue criado en una casa no cristiana. Y fue un misionero durante toda su vida, un predicador que ayudó a más de 120,000 niños y a 10,000 huérfanos, porque se dedicó a esa obra, a ayudar y a educar a los niños de una manera en un evangelio cristiano. Fundó muchas escuelas y orfanatos en Londres sin pedir ayuda financiera. Pero al principio de todo, como toda historia, todo cambia y Dios mete su mano para obrar. El primer Müller, Jorge Müller, fue enviado por sus padres a un colegio cristiano, porque era lo que había a los 10 años de edad, para que él pudiese formar una carrera dentro, como un predicador, pero no un predicador que se enfocara en la palabra, sino un predicador que buscara el aspecto monetario y ser exitoso en ese aspecto. Pues algo que no mezcla muy bien, como nosotros sabemos. Y él lo que buscaba era una carrera que le brindara comodidad en el futuro, y no era el propósito de formar un ministerio ni una relación con Dios, sino simplemente monetario. Al principio de sus estudios, su primera motivación, como les había dicho, era simplemente el dinero y vivir de una manera cómoda, como un supuesto pastor fuera del verdadero ministerio de Dios. Al principio, Müller tuvo vicio y llegó a estar preso. Cuando esto le ocurre, él opta por estudiar arduamente para tener una vida cómoda como pastor. En otras palabras, él estudia la palabra de Dios para obtener una recompensa económica en el futuro. Cuando logró convertirse en pastor, él cobraba por las sillas de la iglesia y le pedía abiertamente dinero a los feligreses para fundar sus necesidades y todo lo que él quisiera para su vida. Esto causó que Müller se apartara de Dios, ya que predicaba con el propósito de siempre ganar más dinero. Encuentro que esta motivación claramente es una motivación un poquito vana, porque él estaba buscando lucrarse a través de los feligreses de una manera no muy buena, porque no es buena, y obviaba buscar el camino de Dios, obviaba crear la relación y llevarlo a los feligreses, a sus ovejas, a fomentar una relación con Dios. Al principio del ministerio, como le había explicado, toda la confianza de Müller estaba puesta en el dinero. Y él relata cómo los cristianos, después de haber vencido sus pruebas, sus miedos, tienen muchas preocupaciones si Dios va a suplirle a sus vidas, si Dios los va a bendecir, y desconfían de ese aspecto de Dios si Dios los escucha algunas veces y si está presente en el momento que Dios le pide una petición. Müller relata de que él pasó muchas experiencias donde ya no quedaba dinero en su casa, donde ya no tenía cómo buscar su provisión, y él le pasaban pruebas porque le venía una feligrés y una vez le preguntó que si le hacía falta dinero, y él en ese momento estaba mejorando sus caminos, y le dice que él no iba a hablar de esas cosas con una feligrés de la iglesia, sino que sus necesidades iban a ser, Dios las conocía. Él lo hizo de esta manera para no volver a caer en
en pedirle a los feligreses y en buscar dinero de ellos. Y la señora ahí le dice que Dios le había tocado para darle un dinero y pues él ahí pues lo acepta porque fue algo que Dios le mandó. Y otra vez él relata que le faltaba dinero y que no había de dónde sacarlo y que en ese momento llegó a cuestionar su fe, su integridad y el evangelio inclusamente. Y ahí cuando él va a su cuarto no especifica qué, me imagino frustrado, sin ningún tipo de esperanza, él encuentra el dinero que él necesitaba en el cuarto. Y pues durante toda su vida Dios le fue mostrando que él obraba en medio de la prueba y él obraba siempre y cuando él estuviese alineado a Dios y íntegro. Esto causó que Müller empezara a depender 100% en Dios y no en la mano del hombre, llevándolo a cumplir su llamado al ministerio y eliminando su confianza e interés en el dinero. Müller utilizó el Salmo 81:10 como un lema, una promesa para su vida, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Esto para Müller y para nosotros es una promesa bastante grande porque lo que dice abre tu boca y yo la llenaré es lo que especificó en el texto, que marca una relación de poder, una relación de nosotros ser sumisos a Él para nosotros poder recibir y completamente alineados a Él, no estar cerrados de corazón, no estar cerrados de espíritu. Este versículo significa que nosotros como hijos de Dios debemos estar dispuestos a escucharlo y a recibir sus bendiciones y promesas. También este versículo establece la relación de poder y dependencia en Él y su soberanía de Él hacia nosotros. Müller utilizó este versículo como un lema para su orfanato y para cubrir las necesidades, y más allá lo utilizó como una promesa para toda su vida y a lo largo de su vida como misionero y predicador. Este texto le enseñó a Müller a confiar en la provisión de Dios para su orfanato y para su vida personal. Utilizando esta promesa comenzó a ver la provisión de Dios cuando pudo adquirir la casa para los huérfanos, muebles y personal para cuidar a los niños. Más allá, este versículo cambió el estilo de vida de Müller, ya que comenzó a confiar que Dios le iba a suplir sus necesidades cuando antes se lucraba de la obra de Dios para poder vivir. Müller a lo largo del tiempo fue desarrollando estrategias o ejercicios espirituales para saber cuándo Dios le hablaba, cuándo les respondía lo que él pedía. Y esto fue un ejercicio pues que bastante interesante porque como él antes dependía de las feligreses, de la gente que lo ayudara y le extendiera una mano ayudándolo económicamente, esto lo llevó a crear un sistema donde él estuviese certero de dónde estaba recibiéndolo y si era de Dios lo que escuchaba y la promesa que le daba. Pues como les dije, Müller tenía de costumbre orar sin cesar para sus necesidades en cuanto al orfanato y su vida personal, usando la promesa del Salmo 81:10. Él oraba y anotaba sus peticiones en una libreta con la fecha y al lado anotaba cuando su petición era contestada por Dios. De esta manera él adquirió una estrategia para obtener respuestas concretas a sus oraciones y así evitando tener dudas acerca de las respuestas que recibía de Dios. Müller a lo largo del tiempo desarrolló una serie de 6 pasos que van a salir en la pizarra. Yo encontré que el paso 2 y 3 eran lo más que me llegaron a mí como persona y como cristiano. El paso número 2 explica y nos habla de que debemos de tener nuestro corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor, excluyendo nuestros sentimientos ya que nos llevan a ser engañados. El paso número 3 nos habla de procurar la voluntad de Dios por medio de su palabra y la Biblia. Él utiliza ambas ya que estas dos deben de guardar el mismo mensaje entre sí para evitar cualquier tipo de engaño. Pues además de eso, él tiene los 6 pasos y estos 2 pasos son sumamente importantes porque si usted no está abierto emocionalmente o hay emociones encontradas con lo que va a recibir, algunas veces ni lo termina recibiendo y si lo recibe pues un impacto muy fuerte y pues puede llegar a dudar. Y pues estos pasos lo que hacen es que él pueda obviar sus sentimientos, obviar su forma de pensar para recibir esa palabra de Dios para su vida sin ningún tipo de interrupción o de malentendido. Müller utilizó, como les dije, el Salmo 81:10 como un lema para su vida. Él utilizó la promesa de Dios y la aplicó en cuanto a su orfanato, ya que necesitaba recursos y trabajadores para brindarle ayuda a los huérfanos. Al empezar a utilizar esta promesa, Müller pudo experimentar cómo Dios obraba en su vida, ya que no tardó mucho en lograr tener una casa para los huérfanos al empezar a utilizar la promesa de los salmos.
Más allá, obtuvo muebles, armarios, trabajadores en menos de 4 días de haber obtenido su primera casa para los huérfanos. A través de todo este proceso, Müller se mantenía constantemente en comunicación a través de la oración y la lectura de la Biblia para obtener las respuestas a sus peticiones. Este testimonio impactó mi vida porque algunas veces nos podemos hacer preguntas sobre cuándo y cómo Dios va a contestar una petición o de qué manera nos va a suplir. Más allá, llegamos a cuestionar el tiempo que nos da la respuesta que tanto esperamos. Pero a través de los pasos de Müller podemos ver cómo él hizo para mantener su corazón y espíritu receptivo a esa palabra, algo que puede ser un reto para mí y para muchos también. Müller, pues, en su escrito nos deja varios consejos de cómo mantener nuestra fe y nuestra integridad ante el Señor. Müller habló de cómo llevar una vida íntegra y llena de fe en Dios, y él dio una serie de pasos como leer y meditar en la palabra del Señor, mantener un corazón íntegro, y él explicó que si queremos que nuestra fe crezca en Dios, tenemos que parar de evitar situaciones que prueben nuestra fe en Él, ya que nuestra fe es algo que es fortalecido con el tiempo. Y pues hay un quote, pues ahí está: las dificultades son las comidas con las que la fe se alimenta. Eso fue un quote de Jorge Müller. Y pues ahora voy a relatar cómo este testimonio pues impactó mi vida, cómo me llevó a entender varias cosas o estrategias para tener. Este testimonio impactó mi vida porque algunas veces como seres humanos podemos llegar a cuestionar el porqué de las situaciones o dudar en el tiempo que Dios decide contestar nuestras peticiones. Hay momentos que cuestionamos nuestra fe y a Dios debido a momentos de debilidad en nuestras vidas. A través del testimonio de Müller pude ver cómo él bregaba con sus situaciones y cómo él creó pasos para él mismo mantener su fe e integridad en Dios, algo que puede ser un reto para Müller igual que para todos los cristianos. Con el testimonio de Müller pude entender que debemos esperar la provisión de Dios para nuestras vidas y vivir sometidos a Él en todo momento para poder recibir esa respuesta. Esto guarda relación con el Salmo 81:10, que fue el lema de la vida de Müller, en donde vivir sometido a Dios es la clave para obtener nuestras respuestas. Algunas veces como cristianos nosotros mismos atrasamos nuestras respuestas al no estar íntegros, o nuestra fe débil puede ser un atraso para recibir nuestras contestaciones y provisiones. Esto se debe a que paramos de estar aptos o alineados con la palabra de Dios o con la voluntad de Dios para nuestras vidas, causando que esa bendición, esa contestación y esa provisión sean atrasadas o simplemente que no lleguen. Müller pudo recibir las contestaciones a sus peticiones y provisiones debido a la relación que él fomentó con Dios y que la creció. Ver cómo Müller desarrolló sus propios pasos para crear un corazón propicio para recibir la palabra de Dios a su vida debe ser algo que debemos de integrar, porque algunas veces tendemos a perder nuestra integridad y fe durante la prueba. Si logramos mantener nuestra fe y nuestra vida íntegra delante de Dios, creamos un terreno propicio para recibir su palabra. Y pues esto me trabajó a mí como persona porque pues algunas veces esperamos y oramos para ciertas contestaciones, confirmaciones que queremos obtener para dar un paso hacia adelante. Y algunas veces empezamos con un impulso bien chévere que nos dura tal vez 2 o 3 días y después empezamos a flaquear. Y pues ver cómo él formuló sus pasos, sus estrategias para siempre mantenerse abierto, alineado y que la fe no le flaqueara, pues a mí personalmente me ayudó porque, pues como les dije, algunas veces empezamos bien y terminamos mal. Y pues yo pienso que como cristianos, como personas, debemos integrar estos pasos, simplemente nosotros buscar qué nos funciona a nosotros para mantenernos alineados para recibir esa palabra en nuestras vidas. Y pues, gracias y buenas noches. Muy bueno. Dios te bendiga. Ya pasó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Lo que voy a decir lo digo al final, porque es que tengo muchas cosas en mi mente y no quiero... viene la segunda persona. Me encanta cuando creo este ambiente de sorpresa. Nos toca Sheila en esta hora. Yo me siento bien contenta porque es que estoy viendo el crecimiento de la iglesia y en verdad me siento bien contenta con ustedes. Sí, el interés, el que llegan, el que no dicen que no, el que están ahí, yo me siento que Dios está haciendo algo. Bueno, la primera vez que me paro aquí, así que voy a ver dónde está.
Yo sé que no. Pues comienzo agradecida al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Muchas veces estamos todos del lado de allá, pocas veces estamos del lado de acá. Cierto. Así que realmente para mí es una bendición aprender de este lado, ¿verdad? Aprendemos de allá. Así que empezamos dándole gracias al Señor por esta oportunidad, por esta bendición. Para mí, explicarles a ustedes todo lo que he aprendido de Hudson Taylor va a ser un aprendizaje, porque cada vez que leo más de él, más sigo aprendiendo. Yo espero que ustedes se lleven esas cosas que yo me he aprendido, igual que le pasó a André, cosas que se aplican para la vida. Así que comencemos presentando a Hudson. 1832, hace mucho tiempo. Este hombre nació en Inglaterra y en el 1905 murió en China. Acá dice que estudió medicina, fue teólogo, traductor de la Biblia, misionero. Vamos a hablar. Presentar a Hudson fue un reto, porque es una persona que le quiero presentar, pero tiene una historia que tengo que presentar. Hudson no sería él si sus antepasados no hubiesen aceptado al Señor y hubiesen vivido tan alineados al Señor como lo hicieron. Así que era inevitable tener que irme al trasfondo familiar. Empezó con su bisabuelo. Me río porque yo le decía a Nitza, ¿quién es Santiago? Y es que en la familia todos se llaman Santiago. Yo es el papá, el abuelo. Y lograr encontrar quién era Santiago pues fue un reto. Pero empezamos con el bisabuelo, que es nuestro protagonista. Y la bisabuela, doña Elizabeth. No puedo presentarlos así sin hacerles la historia, porque la historia es de película. Llega el día de la boda de Santiago y Betty y están todos los preparativos. Y en Santiago pasa algo bien importante y lo destaco porque son cosas que tenemos que entender como cristianos. Muchas veces se nos ha explicado que somos Biblia, que somos ejemplo, que la gente nos observa. Pues eso pasó con Santiago. Él no era creyente, pero en su vecindario se dan 2 matrimonios, 2 vecinos que se convirtieron. Y a él eso le empezó a llamar la atención, ver cómo cambió la conducta de sus vecinos, especialmente una señora, creo que de apellido Watts o algo así. Esta señora siempre tenía muchos dolores, malestares, tenía muchas quejas. Y cuando se convierte el Señor, Santiago se da cuenta que la señora canta, limpia, está contenta, y él empieza a observar diferencias en conducta. Y eso lo llama la atención. Un día se da una invitación en la comunidad y viene un predicador, invitado por los vecinos convertidos, y Santiago está pendiente y le llama mucho la atención en la prédica una cita bíblica que es de Josué 24, 2 al 15, que este predicador estaba narrando y decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para él eso fue bien impactante. Comencé diciendo que todo empezó con el día de la boda, ¿verdad? O para la historia de hoy todo empezó con la boda. Cuando ellos se van a casar, Santiago está preparando su casa, la finca donde va a ir a recibir a Betty, ¿verdad? Tan pronto se acabe la fiesta. Y entonces él empieza a entrar en una reflexión de lo que acontecía. Se iba a casar, iba a tener una familia. Y aquellas palabras del predicador de yo y mi familia, o sea, yo y mi familia serviremos a Jehová, pues le rumean en la cabeza. Él entra tan profundo en esto que se le olvidó el horario de la boda, se pone de rodillas y entra en una relación íntima con el Señor. Convertido, renovado, 1 hora más tarde sale corriendo y llega a la boda. Todo el mundo lo estaba esperando. Se casan, ellos eran metodistas, creo, de Wesley. Se da la boda. La boda no se da con las actividades como las tenían programadas.
la música que tenía no se lleva a cabo como es. Betty asombrada, después que se casa, que nota toda esta cosa rara, ¿qué pasó? Y él le dice, bueno, le narra su experiencia y ella queda completamente alarmada y ella le dice a sí misma, o sea, que yo me casé con un metodista. O sea, hace horas no... Y para él, el comienzo de la relación fue difícil porque ella se resistía. El cambio de él fue drástico, la transformación fue inmediata. Pasa un tiempo y él la lleva al cuarto y le pide que oren juntos. Ella acepta. Esa oración fue fundamental. En ese momento en el que está orando él, ella empieza, y ella narra, ella empieza a experimentar cambio, transformación. Ella dice que ella misma reconoció su pecado. Se sigue resistiendo un poco, pero pasa el tiempo y es inevitable. Porque cuando el Señor te toca, te tocó. Y eso no hay manera de cambiarlo. Y felizmente, Betty se convierte y ahí inicia toda una dinámica familiar centrada en el Señor, que toca a los abuelos. Recuerden que nuestro personaje es Hudson, que toca a los abuelos y toca a los padres. Voy a brincar un poquito los abuelos, porque no hay una historia así muy con los abuelos, pero con los papás sí es importante que les diga que los papás formaron, porque sí, Amelia tenía una relación con Dios desde el inicio. Santiago ya a los 19 años ya tenía su misión y ellos estaban en acuerdos de que ellos iban a crear a sus hijos en un ambiente temeroso al Señor y de mucho respeto. Y los destaco porque aquí viene otra cosa. Aquí les dije que me llamó mucho la atención cómo la conducta de la gente impactó en la vida de ellos. Aquí me llamó mucho la atención cómo un hogar fundamentado y de acuerdo fueron pilares en el desarrollo de sus hijos. Ellos acordaron que todos los días, mínimo media hora, iban a orar y sus hijos iban a participar de la oración. Ellos fueron modelos, ellos enseñaron disciplina y enseñaron a sus hijos a centrar todas sus decisiones en el Señor. Leyendo un poquito más allá de la lectura que me dio Nitza, encontré que ellos, por ejemplo, alentaban a sus hijos a través del juego, pero los juegos eran pensados. Una de las dinámicas que, por ejemplo, hacían es que sacaban un ratito de prédica y entonces el papá ponía su silla y todos los nenes tenían turnos y el juego era que cada uno de ellos se paraba y predicaba, ¿verdad? Muy a su estilo. Pero ellos alentaron eso todo el tiempo en los hijos. Bueno, así pasó y llegamos a Hudson, que es nuestro protagonista hoy. Hudson, pues a los 17 años no estaba convertido. Él sí conocía el Evangelio, él sí tenía toda esa disciplina, pero no había logrado su relación íntima con el Señor. A los 17 años pasa un día muy característico, que lo recuerda y lo narra, tan característico como el día de la boda de su bisabuelo. Ese día, la mamá, Amelia, tenía esta disciplina que todos los mediodías ella se metía a su cuarto y ella oraba. Ellos oraban todo el tiempo, pero era bien particular que ella, todo el mundo sabía que al mediodía ella se retiraba. Y era bien importante porque ella se retiraba a orar por ella, por su familia, pero por el prójimo. Era importante orar por el prójimo. Y eso es importante porque esas son las cosas que Hudson va escuchando y va viendo. A los 17 años, un día, su mamá está al mediodía, retirada en oración como de costumbre, pero ese día fue bien particular porque ese día ella decidió que ella iba a permanecer horas indefinidas orando, pidiéndole al Señor esa relación de Hudson. Antes de eso, fue bien importante y lo salté, y no, esto es como que, ¿verdad? Lo más importante. Leyendo la palabra, Santiago y Amelia hicieron algo, que esto es lo que ella pide en oración, por eso me acordé, bien importante, y es que ellos consagraron a su hijo, el primogénito, al Señor.
y aquí voy, ellos recordaron Éxodo 13:1, Levítico 27 y Números 3. Y todos esos textos hacen referencia a la consagración del primogénito de todo vientre, esa primera cría al Señor. Amelia todavía estaba embarazada cuando ellos deciden consagrar el bebé al Señor. Ese bebé es Hudson. Pasa todo este tiempo, son los 17 años y no se da esa relación de Hudson, ¿verdad? Como los papás anhelaban. La mamá un día decide, como les dije, en oración y dice, no, Señor, yo hoy estoy aquí porque, ¿verdad? Tengo esta urgencia, necesidad. Tiene 17 años y ella dice, voy hasta el tiempo indefinido. Él justo pasa por la biblioteca del papá y le da con leer un librito, un texto. Él dice que estaba así como que quería entretenerse y pasa y coge un folleto. Y cuando él va y coge ese folleto, lo empieza a revisar y él dice que él tenía la intención de mirar portada y no detenerse a leerlo completo. Cuando él está leyendo, le salta, como hemos mencionado aquí, obra consumada. Eso es lo que él lee y eso es lo que le resalta. Y llamo eso porque me acordé la prédica de la zarza de Moisés, ¿verdad? De cuando vas de pasada y algo llama tu atención. Pues eso me recordó eso. Él iba de pasada por el folleto, por la biblioteca, y eso capta su atención. Obra consumada. Eso capta la atención, se pone a leer y empieza a tratar de entender por qué el autor del folleto escribió obra consumada. Ha sido toda una experiencia para mí porque me tuve que poner a buscar, ¿verdad? Y aprender yo también. Y cuando él está cuestionando por qué consumada y no propiciatoria, empiezo yo a buscar cuál es la diferencia, ¿verdad? O qué era lo propiciatorio. Y es los sacrificios que se hacían, especialmente Moisés, cuando sacrificaban un cordero, y era la sangre la que reconciliaba el pecado. Para él, para Hudson, hubo un momento, y ajustándolo a la clase, de iluminación. Él tuvo esa comprensión divina de entender, y ahí todo se dio. Cuando él comprendió que esa obra consumada fue el que sacrificio de Jesús y su sangre derramada fue perfecta y plena. Ya no había que hacer más sacrificios porque el Señor lo había hecho plenamente y completo. Y él comprendió que lo único que tenía que hacer era servirle de corazón. En ese momento su vida transformó, se convirtió, se humilló al Señor. Me llama la atención que durante toda la lectura, todas estas personas que les estoy diciendo, siempre hablaron de cómo le hablaban al Señor de rodillas. Donde quiera es de rodillas. Y en esos momentos en que él estaba experimentando esta relación tan plena con el Señor y el encuentro, su mamá estaba de rodillas, orando por él. Y el Espíritu Santo le anuncia y le deja saber que se levantara, que ya su hijo estaba convertido. Hermoso, bien lindo, precioso. Vámonos para la otra, porque ya terminamos ahí la familia. Aquí estamos a los 17 años, es lo que le estoy narrando. Y escepticismo no es que esta sea la definición, pero es lo que utilicé porque él se alegra dentro de todo de que durante su tiempo de escepticismo, pues él nunca quiso, vamos a ver cómo lo refraseo, él nunca quiso o nunca creyó, y fue lo que combatió toda su vida, en que alguien tuviese mucho conocimiento de la palabra, pero no lo pusiera en práctica. Me acuerdo de las palabras de nuestra profesora: ser hacedor y no solamente conocedor. Y yo creo que eso es lo más que describe a Hudson. Fue un hombre de acción, de hacer, de moverse.
Así que cuando él tiene esta relación con el Señor y él comprende que él tiene una misión en su vida y él va en esa búsqueda, ¿cuál es mi misión? Pero él sabía que era hacer, no solamente conocer, él sabía que tenía que practicar. Ya le expliqué lo de la obra consumada. Y obviamente pues sabemos, ¿verdad? Está en Mateo, en 15 Lucas, consumado es. Lo de propiciación lo hablamos. ¿Qué ocurre? Cuando él tiene este encuentro, él inmediatamente sintió responsabilidad de hacer algo por el prójimo. Les dije que sus papás siempre oraban por el prójimo. Pues eso fue lo que él sintió. Y aquí viene, van a ver que tengo muchas citas bíblicas porque realmente estas citas, él conocía la palabra y la tenía que poner en práctica. Él sentía ese llamado. Ocuparse de los asuntos de su padre, Lucas 2:49. ¿Qué él empieza a hacer? Él empieza a ir con su hermana, casa por casa, a llevar la palabra en el vecindario. Estamos hablando de jóvenes de 17, 18 años. Él era el mayor, la hermanita debería tener como unos 15, 16. Empiezan a ir, pero él sentía que se quedaba corto, que eso no era suficiente. Y entonces le viene también esta cita: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Se seguía sintiendo corto. Esto no es suficiente. Algo le ardía su descripción. Así que lee en oración y en esa búsqueda, porque si algo lo caracteriza también, igual que los misioneros, ¿verdad? Que van a la obra por convicción, es ese llamado de hacer, ¿verdad? De genuinamente buscar. Y él siguió en oración constante y seguir la voluntad de Dios, como nos decía Andrés, estar alineado a lo que Dios quiere para mí. En ese tiempo histórico, China ya tenía misiones. Habían grupos de misiones a China, porque la mayoría de la población, millones y millones y millones de personas que desconocían la palabra y el evangelio. Así que ya habían misiones dándose en China, especialmente metodistas y bautistas. Él venía sus papás eran metodistas y él va con la iglesia bautista, que eran los que financiaban esas misiones. Todavía lo hacen. Pues él va en ese llamado. Sus papás, cuando lo pusieron en oración, sí sintieron en su momento que tenían que, o sea, pensaron en China. Así que él describe que cuando su mamá lo despide en un barco, que era 40 días y le tomó como 5 meses en llegar, por todas las tempestades y todas las cosas, esa separación con su mamá fue desgarradora. Él tuvo muchas renuncias. Él tenía una novia, dejó su novia, dejó su familia, dejó sus privilegios, renuncia total. Y él se montó con el corazón feliz de que iba a su misión. No conocía a nadie en el barco. Cuando llegó allí nadie lo conocía. Él iba feliz de ser obediente. Pero esa despedida de sus papás, porque no sabía hasta cuándo ni para dónde, ni en cuánto tiempo, ni si lo mataban, era atropellado, era peligroso. Lo que iba a hacer, pues realmente fue fuerte esa despedida. ¿Verdad? Él no va, esto es otra cosa importante, él no va a la misión sin prepararse. Y eso fue algo que aprendí también. Tienes llamados, tienes cosas que son agradables al Señor, pero nunca las haces hasta que estés listo, en el momento correcto y Dios te mande. Así que de los 17 que empieza todo este proceso en él va sintiendo y va, ¿verdad? Sabiendo y preparándose que China era, pero no tenía el permiso de Dios completo, ¿verdad? Estaba preparándose. Se preparó no solamente espiritualmente, se preparó intelectualmente, estudió todo lo que pudo de medicina, estudió como partero, estudió idiomas, mandarín,
estudió teología, hubo una preparación completa, cultural, porque él quería, ¿verdad?, saber el destino al que iba, cuáles eran sus costumbres. Así que hubo todo un proceso de preparación y a los 21 años, pues ahí es que empieza su viaje y ahí va. Siempre veía como que 360 millones o más era la población de China, almas sin Dios. Eso lo perturbaba. Lo que les dije, renunció a todo. Esto me llama la atención. De tal manera amó Dios al mundo. Él dice que nunca había entendido tan bien hasta que se despidió de su mamá. Y su mamá feliz que lo dejaba ir, pero el llanto, quebrantada, ¿verdad? Y lo que él sentía lo llevó a entender el amor tan grande de Dios cuando entregó a su hijo. Ya les dije 5:30. Llegó a la misión. Llegó sin conocer a nadie, ella fue. Repartió en los primeros 3 meses 1,800 libros, Nuevo Testamento. En todo el tiempo visitó ciudades. Sí leí porque empecé a buscar más de él. Él tuvo ciertas críticas a otros misioneros. No todos los veían muy bien, porque él decía que si ibas a ir a una misión era adentrarte y a comprometerte. Y en ese tiempo había muchos ingleses yendo a la China, pero se quedaban en lo cómodo, se quedaban en las traducciones, se quedaban con los negociantes, se quedaban. Y sí hablaban del Evangelio, pero no estaba esta profundidad de lo que él definía era su misión. Así que él empieza a adentrarse. Hay unos compañeros que lo siguen. Es muy singular que él empieza a vestirse igual que los chinos. Eso también rompió esquema. Él se afeitó, se puso su moño, se puso la ropa y empezó a adentrarse a ellos como ellos. Se casa con una misionera durante todo este tiempo y, bueno, tienen 5 hijos. Dale a la otra. Okay. Pasan 6 años desde que él llega a China y se enferma. Dicen que creen que hepatitis. Tiene que regresar a Inglaterra. Él regresa. No quería regresar, pero pues tuvo que regresar. Siempre Biblia abierta y en la cama del hospital, mapa de China por todos lados, pegado a la pared. Él todo el tiempo estaba centrado en su misión. Él escribía los cultos, los enviaba, él seguía traduciendo, él seguía trabajando en oración y ayuno varias veces al día. Él todo el tiempo estuvo hacia su misión. Mientras está en Inglaterra pasa algo bien importante y es que empieza también a preparar conferencias para las iglesias en Inglaterra. Y aquí pasa algo bien importante que les quiero narrar así por encimita. En una de estas travesías de él está este chino que conocía el Evangelio, que se llama Pedro, ¿verdad? Fue simpático, chino, que se llamaba Pedro. Y Pedro, cuando él llega al barco y comparte con él, Pedro sabía del Evangelio, pero no conocía el plan de salvación, ¿verdad? Conocía livianamente la palabra. Y él sintió, como siempre, y eso fue su llamado desde siempre, que él tenía el compromiso de educar a los demás, de que él no se podía quedar con lo que sabía y que esa era parte de su misión, hablarle a los demás. Él se esforzó de ayudar a Pedro, pero curiosamente Pedro cae al agua en el barco. Y para él fue completamente frustrante ver cómo él cae al agua. Habían unos pescadores y nadie hace ningún esfuerzo por rescatarlo. Él se descontroló lo más que pudo, trató de buscar cómo ayudarlo y ofreció todo lo que tenía, que no tenía mucho. Todo era contadito, las renuncias eran a todo, había pobreza, había mucho sacrificio, pero todo lo que pudo para tratar de negociar con los pescadores para que los rescataran. Cuando al final de la negociación se dio, que estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía, ya había pasado mucho rato, los pescadores acceden, pero ya Pedro estaba muerto. Entonces esa anécdota le impactó tanto porque vio la dureza del pueblo chino, cómo habían corazones tan endurecidos. Y a la misma vez vio que los ingleses, conocedores de la palabra, debían esforzarse más.
en llevar más acción y no solamente conocimiento o no solamente financiar algo. Así que él dedicó parte de ese tiempo que estaba a tratar de animarlos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta fue fuerte, esta es fuerte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Ezequiel 3:18. Así que realmente no eran palabras escritas para él, era una instrucción directa de lo que el Señor nos mandó a hacer. Y digo nos, porque eso fue allí y sigue siendo tan vigente hoy. Para mí eso provocó mucha reflexión de cuánto hacemos. Él, creo que en una de sus charlas y conferencias, él le decía en las iglesias, ¿cuánto tienes? ¿Cuántos recursos tú tienes? A lo mejor tus recursos son económicos, a lo mejor no lo son económicos y son de transportación, o son de facilidades, o son de conocimiento, los que sean. Pero él llamaba, invitaba a las personas que sus recursos los usaran para servir al Señor. Ahora, para adelante, si me haces el favor. Esa. Les había dicho al principio que sí habían proyectos de misiones para China que estaban siendo financiados por las iglesias. Esos recursos se fueron desgastando. Pero él no le importó. No le importó y él siguió orándole al Señor hasta que él funda una misión que es el MIC para el interior de la China. Y es bien importante porque es para el interior literalmente. No es para las orillitas donde llegan los barquitos y donde están los turistas o donde están. No, esto es vamos a adentrarnos realmente donde hay unos requisitos para lo que define él son los misioneros. Lo primero es que no cobramos. No vamos por dinero, no vamos a pedir fondos. Para él era importante que se vistieran como ellos. ¿Por qué? Tiene una lógica. Le es menos amenazante. Sabemos que los gobiernos chinos son fuertes, ¿verdad? En términos de lo que los conocemos. Había mucho también, y todavía, disgusto con el occidente y con todas estas ideas europeas. Así que los chinos realmente estaban bien extremistas y violentos hacia todo lo que era occidente y a lo que eran las misiones. Así que vestirse como ellos era también bajarles un poco las defensas. Y empatía y adentrárseles era una manera de acercarse. Él buscaba misioneros dispuestos a ir al interior. Ya le dije, no lo que él veía normalmente. Permitió que vinieran mujeres, permitió que vinieran de diferentes nacionalidades. Incluso si eras bautista o no eras bautista, pero eras creyente, vivías para Dios, eras bienvenido. Y sobre todo, que tuvieras mucha ética de trabajo y que fueras valiente y osado. Porque él decía que China no puede ser ganada para Cristo por hombres y mujeres tranquilos y complacientes. Seguimos por ahí. Ni Puerto Rico tampoco. Está como vigente, ¿verdad? Ya les dije, su objetivo era levantar provincias. Él va y viene. Son muchos viajes de ida y vuelta y organizarlos ida y vuelta fue un poco difícil. Ya empiezan en este tiempo a ponerse los momentos más duros. Empieza a pasar cosas que nos van a pasar a todos. Pero no lo separan del Señor. Lo que hacen es que lo fortalecen en su relación y en su misión. Muere su hija. Después muere su esposa. Muere uno de sus niños. Están en un ambiente, ¿verdad?, crudo. No hay mucho medicamento. Ellos tienen cosas. Son los 1800. Así que cualquier cosa, cualquier infección, cualquier cosa. Así que mueren esas personas que son importantes en su vida y lo que él hace es agradecer al Señor por el tiempo que tuvo y siguió en sus misiones. Sigue trabajando
parece rápido, pero no lo es. Conoce una misionera, se casa de nuevo, sigue trabajando con ella. Y aquí pasa un evento, aquí sí se sigue marcando lo dramático de la situación. Amelia es esta señora que se quedó en Inglaterra, que era la secretaria del MIC, que es de la fundación que él hace, y era la que se quedó cuidando a los hijos del matrimonio anterior. En ese tiempo en que ella muere, él va a tratar de ver, porque al ella hacer el contacto de otros países con las misiones, él tiene que ir a arreglar todas estas cosas, ¿verdad? Administrativas, y a la misma vez dónde estaban sus hijos, pero ella muere, los hijos se regaron, creo que eran 3 que quedaban, eran 5, primer matrimonio. Y él va, y cuando va en el barco, él sube, se cae, choca con, no me acuerdo el nombre específico de la parte del barco, pero tiene una lesión en la espalda y eso lo deja en cama, postrado, en cama. Llega a Inglaterra, de nuevo a la cama. Obviamente son pérdidas, son lesiones, él es un hombre de acción, ahora está postrado en una cama, pero él sigue orando, sigue pidiendo por las misiones. Pásame, por favor, Gabriela. Aquí. Conocemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Sigue orando arduamente, y él pedía misioneros. Él pedía cierto número y el Señor le daba a veces ese número, lo complacía, pero las solicitudes eran más. Si pedía 100, el Señor le daba, estoy dando números al azar, no me acuerdo porque fue en varias ocasiones que surgió. Si él pedía y él decía, Señor, dame 75 hombres, necesito hombres y mujeres, necesito 75. De momento habían 300 solicitudes, con todo y lo difícil que se estaba poniendo. Pero era bien importante, él no los mandaba hasta que el Señor los autorizaba. Y escogía los que el Señor le decía. Le llegaban 300 y él dijo, son 75, me diste tiempo, vamos a escoger los 75. Viene una persecución bien violenta. Aquí fue una crisis en los 1900 especialmente. La dinastía que toma control en China fue bien violenta, al punto de que mataron a casi todos los extranjeros y a los misioneros masacre. Él está en cama en Inglaterra, no puede llegar a China. Para él eso fue devastador. Hay relatos de cartas de misioneros sabiendo que estaban exponiendo su vida, con cartas escritas de decir, cuando lean esto es porque ya no existo físicamente aquí, estoy feliz porque cumplí mi misión, estoy con el Señor, no me arrepiento, cosas bien alentadoras, bien bonitas, pero como quiera es duro. Entregas tu vida, y él ver cómo iba perdiendo misioneros fue muy fuerte. Ese periodo duró como 5 años, se contuvo, la misma China logró contenerlo, gobiernos del exterior ayudaron. Y seguimos, tiempo de oración, seguimos orando por la misión, y el Señor seguía enviando misioneros. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él seguía llevando todo esto, seguía dando charlas para Inglaterra. Porque me llamas Señor, esta también. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Así que lo mismo, la responsabilidad que tenemos para él era, y para nosotros debe serlo también. Pasa la persecución, se calma la cosa, y aquí pasa algo bien fuerte, y es que su segunda esposa muere. Ya han pasado en toda esta narración como 50 años. Y él logra su consuelo porque el Señor le puso ahí en su mente y en su corazón, bástate mi gracia, 2 Corintios. Eso fue lo que necesitó para volver y recuperar la paz que anhelaba. Estuvo 1 año desde la muerte de su segunda esposa. El Señor le da fuerzas, lo para de la cama, muy débil, pero lo para de la cama, vuelve a China. Y 1 año después muere. Muere en su cama, lo está cuidando su nuera. Su nuera dice que él acostumbraba a tener las cartas
y las fotos de todas esas experiencias y personas bien bonitas que habían tocado su vida, y él llenaba la cama siempre y le gustaba, ¿verdad?, leer las cartas nuevamente, ver las fotos, ver todo lo que se había logrado. Y en un día, un 3 de junio, de momento está en eso, su nuera lo acomoda, le acomoda su cabeza y de momento ella descubre que con un gesto muy tranquilo, sosegado y feliz, ya él descansaba. Dentro del cierre de la lectura y de la biografía, de las cosas que sin duda deberían haber hecho más feliz a Hudson, es ver que cuando lo entierran en China, estaban montones y montones de niños chinos alabando al Señor. Así que esa es la historia de Hudson. Hemos ido ahí despacio, a lo mejor muy despacio, pero sin duda alguna, orar, irnos de rodillas, sin duda alguna, clamar con el corazón y sobre todo ser hacedores de palabra y ejemplo para nuestras generaciones, porque el Señor promete eso y lo cumple. Así que buenas noches. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos vamos y termina el culto, usted está 10 minutos allá afuera hablando. Pues hoy esos 10 minutos, usted me los va a añadir al culto y después se va, porque me queda uno solo y no hice 4, hice más que una presentación. Así que si me coge un minutito más, pues se lo quita a la palabrería de afuera, ¿está bien? Ahora tenemos, yo soy tan especial, ¿verdad? Ahora tenemos pues a la hija, porque tengo que darle seguimiento a mis muchachos y se me olvidó el nombre. Gabriela. De hecho, Gabriela fue la que pidió y yo le añadí a la mamá. Y le dije a Gabriela, me enteré de un bochinche de este misionero que yo no lo sabía. Y la puse a leer otros libros. No, está bien. Gracias. Lo tengo, no le pasó nada. No te preocupes si ese libro tiene 100 años. Empiezo. Dios bendiga y buenas noches. Yo les voy a estar hablando de Charles Spurgeon, y lo conocían como el príncipe de los predicadores. Él nació en el 1834 y murió en el 1892. Próximo slide. Okay. Antes de entrar un poquito a hablar de Charles, hay que hablar un poquito de lo que estaba ocurriendo muchos años antes, pero también lo que le estaba ocurriendo a la familia y sus alrededores. Básicamente había una persecución. El concilio de sangre o el tribunal de sangre que pasó en 1567, esto es 1500, pero tiene como que ver con el transcurso del tiempo, pero básicamente lo que tiene que ver es que empezó con el duque de Alba. Esto empieza con una persecución, empieza en los Países Bajos y se conoce como el Tribunal de los Tumultos. Esto es donde empiezan a juzgar y a perseguir a personas violentas, protestantes o gente que iba en contra de la religión que ellos entendían que tenía que ser, que era pues esta mezcla de religión y orden bajo un reinado. Y estas revueltas eran, según lo que ellos decían, que era la revolución iconoclasta. La revolución iconoclasta, esto tiene que ver con la ruptura de lo que era la imagen. Y hablando pues en la religión, pues empiezan pues todos estos íconos, estas imágenes, estas veneraciones, y estas personas pues se van en contra de eso y los empiezan a perseguir. Y estos son resultados pues de estas, entre las mismas religiones, estas fracciones que se van dando a través de los años. Y ya entrando un poquito a esa fecha en Inglaterra, porque Charles es de Inglaterra, Inglaterra para los 1567 está, no sé si sabe un poquito, pero de Elizabeth, la reina, María de Escocia. Mucho antes estaba el rey Enrique VIII, que fue el que se apartó de la iglesia y fundó la suya. Pues ya para el tiempo de su hija estuvo esta batalla entre Elizabeth
que era protestante, y católico, que era Mary. Y pues básicamente el reinado tenía que ver que si queríamos los católicos o queríamos los protestantes reinando, esto todo tenía que ver con básicamente quién mandaba, quién ponía el orden. No era tanto, ¿verdad?, la religión, lo ponían como así. Así que todo esto tiene que ver con las persecuciones. Y de ahí pues surgen estas denominaciones, y Charles pues entra al picture. Charles nace en Inglaterra en 1834, son muchos años después. El padre y el abuelo, explicando un poco, ¿verdad?, con lo que dije de Enrique VIII y todo esto, la iglesia era el Church of England, la iglesia de Inglaterra. El padre y el abuelo se van en contra, ¿verdad?, de la iglesia de Inglaterra, así que Charles crece en contra de la iglesia. Así que él crece leyendo algo que voy a explicar, que es el libro que tengo aquí, que es El progreso del peregrino por John Bunyan, que fue como que ese peak de su awakening, ¿verdad?, de su iluminación. Lo voy a explicar luego. Pero básicamente, leyendo este libro es donde él realizó y se dio cuenta que sus héroes eran mártires y perseguidores. Él no tuvo una educación en universidad. Él se educó leyendo mucho. Creo que leía como 6 libros semanales, una cosa así. Leía un montón. Se fue a Cambridge y él, desde los 15 años, ¿verdad?, desde los teenage years, él empieza hasta a predicar. Él se convierte bautista y rompe con esa tradición familiar que tenía. Y esas... toqué algo. Éxito. Sorry, que sí, yo creo que fue la manga. Él se centra mucho en la lectura, como estaba diciendo. Pues en la Biblia, él se centra mucho en lo que estaba escrito en la Biblia y miraba más allá de lo que... de buscarle, ¿verdad?, como dicen, la quinta pata fuera de... Él se enfocaba en lo que estaba escrito. Y ahí empiezan sus prédicas, bien literales, bien centradas en lo que estaba dicho en la Biblia. Desde los 19 años, como dije, él empezó a predicar y fue hasta invitado a Londres a predicar. Él llega hasta a predicar en el Crystal Palace, que eso fue como... y llegó a tener una iglesia con la congregación más grande del mundo en su época, que eran más de 5,000 personas. Próximo slide. Gracias. Ok, aquí hablo pues, del libro que me prestó, de lo que queda del libro. Esto fue como que, como había mencionado, el awakening de Charles. John Bunyan, 1600, él sí vivió esa persecución. Él luchó, bueno, un poquito de backstory de él, fue hijo de ojalatero, luchó en el ejército, pero él llega a convertirse y él empieza a hacer muchas prédicas y reuniones prohibidas, porque estaba pues en contra de lo que estaban, exacto. Así que él fue encarcelado muchas veces y dentro en la cárcel tuvo este sueño donde empezó a escribir este libro que se llama El progreso del peregrino. Y este libro es una alegoría a esta peregrinación de nosotros como cristianos por el mundo de maldad o el mundo en que vivimos. Es bien importante porque, como Charles luego lo aplica, John se centra mucho en la cultura. En Inglaterra, el vocabulario del tiempo y la cultura del tiempo. Así que los personajes son enfocados en la gente que existía en ese mismo tiempo. Puedes seguirlo. Aquí está el mapa del progreso del peregrino. Yo fui más o menos cogiendo las partes más importantes, pero voy a ir como que rapidito. Básicamente, donde empezamos es con Peregrino, porque se llama Peregrino, el personaje. Aquí los nombres son bien importantes. Se llama Peregrino y Peregrino vive en la ciudad de la destrucción. Él empieza a tener esta como que
inquietud, inconformidad, porque él empezó a sentir un peso en su espalda. Y un peso que él no entendía qué era. Y siempre estuvo en la búsqueda, hablaba con su familia, y la familia pues se burlaba de él o no lo entendía, y recuerdo leer que la esposa le decía: duerme, que eso se te va a ir, tranquilo. Y él tenía todo, tenía una familia, tenía hijos, y con eso pues todavía sentía ese peso. Así que él llega a encontrarse con un personaje que se llama Evangelio, y Evangelio es el personaje que lo inicia hasta una dirección, y esa dirección era hacia la ciudad celestial, que es el final. Que pues ya sabemos que el Evangelio son las buenas noticias. Así que él regresa a su casa y le dice que tenía este libro, que el libro era la Biblia, y él decía: sigo leyendo el libro y todavía sigo confundido, pero no entiendo lo que me dices completamente, pero voy a hacer caso. Y él empezó a hablar con los vecinos y con la gente, y pues la gente se burlaba de él. Pero logra convencer a dos personajes que se llama Flexible y Obstinado. Por eso digo que los nombres son... ambos van con él y llegan al fango lleno de toda suciedad, donde caen y se llenan de toda suciedad. Y quien lo rescata se llama Auxilio. Y él llama que él cayó en ese pozo de desaliento. Eso quiere decir que la gente que toma la decisión de salir de esa ciudad de destrucción cae en ese pozo y suelta toda esa suciedad que tiene y siguen adelante. Lo que pasa es que Flexible y Obstinado caen y deciden regresar. Bueno, Obstinado se va antes de que cayera en el fango. Pero Flexible regresa, y cuando llega la gente le pregunta: ¿cómo te fue? ¿Verdad? ¿Por qué regresaste? Y él tenía esta vergüenza encima. Y él empieza hasta a hablar mal de Peregrino, porque como la gente ya se estaba burlando de él, pues él decide burlarse de Peregrino y no quedar mal él. Pero fuera de eso, voy rapidito, él va caminando y me di cuenta de, antes de llegar a la cruz, los retos por los cuales va pasando Peregrino son de personas, uno se llama sabio mundano, son personas donde le dan consejos que suenan, pues uno los escucha y dice: bueno, ¿cómo vas a abandonar a tu familia, tus hijos? ¿Qué vas a hacer? Ese es el sabio mundano que le dice: ese peso tú te lo puedes quitar, hay otras maneras, yo conozco a legalidad y a buenos modales que te pueden ayudar a que tú te sientas mejor. Y él hasta llega a desviarse, y quien lo mantiene derecho, porque él se desvía de la ruta, es Evangelio, que se le aparece creo que como 3 veces, y vuelve y cae en el camino. Y aquí él pasa a la puerta donde Buena Voluntad le abre. Buena Voluntad le dice: pasa rápido. Y él llega, pasa por la puerta y se encuentra con Intérprete. Intérprete es el que le muestra todo. Y esto es mucho antes de que él llegue, ¿verdad?, a la cruz. Él seguía con ese peso encima, y les voy a enseñar un videito donde él carga un bulto literal, que era el peso del pecado. Ahí está el video. Las palabras de este libro jamás pasarán. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el primero soy yo. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es preciso nacer otra vez, porque por la gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, siendo un don de Dios, tampoco por obras, para que nadie pueda gloriarse. Porque sabéis la liberalidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, se hizo pobre para ti, peregrino, para que por medio de su pobreza pudieras hacerte rico. Para que vosotros, por medio de su pobreza, pudierais haceros ricos. Para que vosotros, por medio de su pobreza, pudierais haceros ricos. Para que vosotros, por medio de su pobreza, pudierais haceros ricos.
siendo así que por causa de nuestras iniquidades fue él llagado. Su sufrimiento nos trajo la paz. Por sus cardenales fuimos curados. Padre, perdónalos. Perdóname a mí. Todo ha terminado. Terminado. Por este evangelio sois salvados, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las palabras de este libro jamás pasarán. Tu nombre en adelante ya no será peregrino. Tu nombre será ahora cristiano. Tierra pas- Podemos... Perdón, podemos ir... Gracias. Pues, ahí es donde él reconoce que la libertad es al ver la cruz, y ahí es cuando él se le cae ese peso que tenía encima y suelta todo ese pecado y entiende, ¿verdad? Como, ¿verdad? La transformación en el libro, que ese encuentro era lo que él tenía que pasar para llegar a esa ciudad, ¿verdad? Celestial. Así que de ahí, pues rápido, empiezan las pruebas difíciles. Aquí son las pruebas más difíciles, ya siendo cristiano, porque empiezan pruebas espirituales y carnales. Las pruebas espirituales, a él se le aparecen demonios donde a él lo visten con la armadura y él lo combate, y dice en el libro que él lo peleó por mucho tiempo y que por muchos meses no lo atormentaba, dejándolo saber de que volvía, ¿verdad? Y tenía que volver a pelearlo. Pero además de eso, él empieza a conocer otra gente donde están tomando la ruta, pero él llegó a desviarse, él llegó a dormirse, a quedarse dormido. A él le llegaron a dar un sello donde decía, este es el sello que tienes que llevar a la ciudad celestial. Y él en una se quedó dormido, se fue, se juntó con la gente equivocada, que cogió otra ruta y dicen, por aquí, si brincas por aquí es más fácil, llegas más rápido. Y él se da cuenta y regresa corriendo a buscar su sello. Así que siempre tuvo encuentros con personas donde algunos le daban buenos consejos, pero siempre se desviaba. O siempre tuvo uno que marcó, que se llamaba Fiel, que él va con él a la ciudad de la vanidad, y ese fue un reto grande porque ellos pasan por este mercado donde estaban todas las cosas, ¿verdad? Lindas, y ellos no podían mirar nada, y Fiel fue con él, y Fiel llega a morir porque lo arrestan ahí y lo matan porque él va en contra del jurado, lo llevan a un jurado, y él habla de la palabra y pues Fiel muere. Así que al final Cristiano termina, sí llega solo, básicamente, porque sabemos que al final todo el mundo va solo. Así que, y otra cosa bien interesante es que antes de llegar a la ciudad celestial hay un cruce hacia un río. Y ese río era como otro challenge más final donde él tenía que sacar todo ese cansancio que tenía y nadar hasta llegar hasta ahí y mostrar ese sello. Y él andaba con otra persona también que se llamaba Ignorancia. Y Ignorancia estaba en el mismo camino que ellos, iban igual juntos. Y cuando iban a cruzar ese río, Ignorancia le dijo, yo no estoy listo, ve tú, yo no estoy listo. Y termina siendo, ¿verdad?, que él llega... Cristiano llega, entrega su sello y llega a la ciudad celestial. Ignorancia se monta en un barquito y llega a la ciudad celestial, pero no tenía un sello. Así que sí llegó, pero no lo dejaron entrar. Lo dejo ahí, de verdad, léanlo, está bien bueno. Hay muchas cosas. Próximo.
Ok, aquí entró Charles porque esto fue lo que él leyó de chiquito y esto fue lo que lo iluminó. Además, él estuvo en una prédica donde él empezó a llorar y el que estaba predicando le dijo, mira la cruz, míralo, míralo. Así que él se dio cuenta que igual que Peregrino, cuando miró la cruz se le cayó todo ese pecado y ese peso. Y esto fue una de las preguntas que habla de una reflexión a este versículo que él también lo tuvo cercano, que se llama mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto es Isaías 45, hay un poquito de backstory. Isaías, esto tiene que ver con el rey de Persia, Ciro. Y básicamente esto es Dios despertando su espíritu y ordenándolo a que decretara que el templo de Jerusalén volviera a ser reconstruido y que los judíos pudieran regresar a su tierra. Y que todos esos ídolos que estaban en Babilonia, pues que los destruyera. Y pues reflexionando en eso, para Charles, una de las cosas bien importantes que él entendió es que ningún humano es completamente libre de servir. O tú sirves al mundo, o sirves el pecado, o sirves a Cristo. Y en esa cruz es la hora en donde Cristo es que se glorifica y el momento en donde nosotros al ver la cruz somos librados librados de servir el pecado y servimos a Cristo. Y otra cosa que él también entendió es que si nuestro corazón se pone en obediencia, ese servir sale de nosotros, nace. Podemos seguir para allá, que tengo otro slide. Entrando a Charles, en sus sermones él era bien controversial, lo criticaban mucho porque él era bien teátrico, apasionado, como que dramático, porque él hablaba mucho de las historias de niños y de pecadores arrepentidos. Acuérdate que lo marcó mucho la historia del Peregrino y la historia de John, el que lo escribió. Y pues sus convicciones eran bien directas. Desde los 19 años él hablaba a predicar la verdad. Los mensajes eran directos. Si no venía de la Biblia, no venía. O sea, no era. Y él sabía cómo llegar a la gente, como John bueno enseñó, él leyendo, a la cultura, el vocabulario, la gente directa. Y él se preocupaba mucho por las personas pobres o que no tenían recursos. Él entendía que todo el mundo tenía un llamado, ¿verdad? Y derecho a llevar, ¿verdad? A servir al Señor. Así que, no sé si puedo, no, está bien. Servir al Señor, así que él buscaba la manera de ayudar a todo el mundo, porque él quería que sintieran lo que él sintió cuando vio la cruz. Algo bien importante es que para él la oración constante era constante. Él decía que cuando él daba sus sermones, que donde estaba el corazón era en un salón donde estaba mucha gente orando, intercediendo. Así que él entendía que en la intercesión y en la oración era donde ese fuego de Dios despertaba los espíritus de las personas. Así que en sus prédicas él siempre decía, alguien se iba a despertar, alguien va a despertar. Así que él entendía que ahí estaba el poder de la iglesia. Próximo. Aquí también habla un poco de la iluminación de Charles. Está esta analogía y él hablaba de estos textos porque él se basaba, ¿verdad? Sabemos, todo el mundo se tiene que basar en la Biblia. Cómo entender estos, ¿verdad?, textos complicados o difíciles. Volvemos, la oración. Él dice que orando en su prédica y leyendo, el Espíritu se manifiesta y te muestra lo que necesitas entender. Y él lo explica con largar las uvas, trigar el trigo y extraer el oro de las minas. Cuando largamos las uvas, se exprime para extraer su jugo. Igual encontré que el método antiguo era, ¿verdad?, este grupo de gente que iban pisando. So él en su prédica era como que si esta gente está intercediendo, somos muchos orando, Dios va a buscar esa unión y va a dar, ¿verdad?, va a despertar a la gente. Trigar el trigo
Trigar el trigo era ese proceso de separar el grano de la paja. Esto habla también de cuando estás leyendo, cómo uno se tiene que preparar, ¿verdad? Y pedir iluminación y separar lo que no necesitas, ¿verdad? Las cosas que no, para poder recibir y entender. Extraer el oro de las minas, se utiliza el mercurio. Básicamente tú adhieres al oro el mercurio y vas creando esta separación de roca, arena y otro material. Se calienta la impureza, exacto. Así que básicamente él lo que dice es que le pidas al Espíritu que te revele y que te separe y te quite lo que no está en obediencia para tú poder entender y recibir leyendo y en su prédica, que eso era la oración, la intercesión. Próximo. Básicamente su llamado fue predicar, ayudar y fundó. Desde chiquito siempre, ¿verdad? Estaba pendiente a los necesitados y a quienes, eso es lo que él sentía, él decía, esto es para todo el mundo. Así que él funda 76 ministerios, 2 orfanatos, asilios, escuelas para ciegos y niños, ministerios para policías, mujeres de la calle. Hizo un Pastors College que todavía sigue vigente y siempre mantuvo financieramente a sus amigos y familia. Y en su tumba estaba escrita: su cuerpo fue enterrado, pero su alma espera la llegada poderosa y victoriosa del Señor. Así que eso lo que quiere decir es que él sabe que el Señor venció la muerte desde que él vio la cruz desde chiquito y que él va a llegar a verlo. Próximo slide. Y pues en reflexión, básicamente los puntos que entendí es que, y esto es una cita, pues habla de la oración. Una vida sin oración es una vida sin Cristo. La oración constante nos mantiene en directa conexión con Dios. Él siempre estaba orando, no paraba de orar, y era mantenerse ahí constante. Esa necesidad de llevar la palabra, como repito, lo criticaban por ser directo y teátrico y todo eso, pero es porque él entendía en su interior esa necesidad de que la gente pues lo escuchara y lo entendiera y lo viera. Por eso esa oración era constante, era como que no soy yo te lo puedo decir, pero necesitamos gente orando e intercediendo para que Dios obre, ilumine. Exacto. Y así que nada, quería que sintieran lo mismo que él sintió y tener ese encuentro con la cruz que tanto pues él entendió cuando leyó el libro. Y lo sintió y lo presentó él directamente. Así que creo que ese es el último. ¿Sí? Ese es el último. Pensé que... Dios bendiga. Glorioso. Los 3 están excelentes. El progreso del peregrino lo hay en película de muñequitos también, lo pueden buscar y es un libro que está basado completamente en la palabra. Nos ponemos en pie. Gracias, hermanos. Desen un aplauso a ustedes porque están 10 minutos más tarde. Y un aplauso a las chicas, a los chicos y a las chicas que dieron el informe. La semana que viene, pues daré los puntos que a mí me llamaron la atención cuando lo leí. Cuando usted se sienta frustrado y siente que no quiere seguir hacia adelante, búsquese un misionero y vea todo lo que ellos pasan y verá que lo que usted está pasando es peñico y ñoco. No es nada. Eso no es nada. Y le voy a pedir al pastor que pase por aquí y pues dé gracias por los chicos de hoy y pues nos despide en oración. Amén, amén. Yo los quiero felicitar porque verdaderamente me han sorprendido. Y ha sido muy gratificante escucharlo. Y estoy agradecido de verdad. Han tocado mi corazón. Y sé que el de la pastora también. Y vi un montón de cosas que el Señor me mostraba a medida que ustedes cada uno iba a ir desarrollando. Que después se las diré porque son personales para que usted atesore lo que Dios va a hacer. Y sepa que usted está en el camino correcto haciendo lo que está haciendo.
Yo quiero decirle que yo no le dije a Nisa que hiciera nada de eso. A ella se le dio carta libre del Espíritu para actuar. Simplemente se dio el material, ella lo procesa y hace como mejor hace. Y lo está haciendo excelentemente bien. Así que también la felicitamos a ella porque ha sabido usar la autoridad del Señor para hacer la buena obra de Él. Gracias. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos a ti regocijándonos de las cosas buenas, agradables y perfectas que tú nos has mostrado. Ciertamente aprendemos cada día más y estamos agradecidos de ti y deudores somos tuyos, Señor, porque comprometidos estamos hasta el final. Gracias por Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú despiertas nuestro espíritu a través del Espíritu Santo para que valoremos, Señor, lo que tenemos en la mano. Lo que tenemos, nada ni nadie nos los puede quitar, ni tampoco cosas de este mundo la puede comprar. Así que a ti damos la gloria y la honra. Y te pedimos, Señor, que mientras estos cuerpos físicamente descansen, nuestro espíritu se mantenga alerta, adorándote a ti en espíritu y en verdad. Gracias por la oración de madrugada. Gracias por cada detalle de tus hijos. Gracias porque tú los guardas. Señor, no tenemos palabras para expresar el agradecimiento que tenemos a ti. Simplemente te decimos, te amamos. Y la reciprocidad de nosotros hacia tu amor y a tu amor para contigo será hasta la eternidad. Hoy, Señor, nos despedimos de este lugar, pero tu presencia nos acompañará. Tú revelarás tu palabra en nuestra vida y conforme a tu voluntad caminaremos. Porque como siempre te decimos, a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo obedeceremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana a las 5:30 de la mañana. Dios les bendiga.